Hola, muy buenos días. Vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Primeramente quisiera saber si me están escuchando bien todos. Bueno, con algunos dos o tres que puedan contestar para ver que me escuchen bien. Perfecto, se escucha bien, muchas gracias. Me veo, creo que alguien más quiere ingresar. Perfecto, muchas gracias. Tengo nada más 10 por ahora de los que están en clase, con más, son alrededor de 18, si mal no recuerdo. Déjenme voy viendo lo que es la asistencia para el día de hoy. Muy bien. Cuando ustedes iban entrando, yo les silencié el micrófono para que no se hiciera el ruido. Entonces, ahorita les voy a tomar asistencia y les voy a pedir que vayan tomando el micrófono y me digan presente. Voy a tomar lista ahorita y voy a tomar lista al final para cerciorarme también de que nadie se me haya ido. Comienzo con Elizabeth Almazán. Presente. ¿Ah? Sergio Álvarez. Presente. Sergio no andaba por aquí. Sí lo voy a hacer, pero creo que no nos escucha. Profe. Muy bien, ahorita vemos este reporte a Sergio. Arena Jacqueline. Presente. Ok, perdón, ya estoy escuchando. Sergio, ¿habías comentado algo ahorita? Bueno, ya se nos olvidó ahí. Karen, habías tomado el micrófono, ¿verdad? Karen, ¿sí nos escucha? Sí, profe, presente. Perfecto. Perdón, es que apagué la bocina y se me olvidó que se había quedado conectada. Entonces ya te tengo aquí. Y Vanessa Paula. No está Vanessa, muy bien. Andrea Elizabeth. Tampoco. Judith. Juliana Charles. Tampoco. Víctor Alfonso Flores. Tampoco. Emilio Caso. Leida Berenice. Alexa López. Perla Isabel. Presente. Gracias. Joel Carmen Ramírez. Presente. Griselda Reyes. Presente. Gracias. Francisco Rodríguez. Valeria Montserrat.
Alice Cariliani. Presente. Y Kenia Verónica. Muy bien. Para ver si al rato se unen y ya con este retardo. De hecho, tengo 2, 5. Déjenme les digo, tengo, según que están 10 conectados y nada más 10 me dijeron presente. Entonces, no sé si alguno de ustedes por ahí se paró en ese momento o únicamente se conectó y está haciendo alguna otra cosa. Entonces, por eso la cuestión de tomar lista el inicio y el final para asegurarme que todos nos quedemos y que no sea nada más que me uno a la conferencia y me voy, me vuelvo a dormir o me voy a hacer algunas otras cosas, me pongo a ver videos. Entonces, ya vemos al rato porque nada más tengo 6 de los 10 que tengo aquí que están conectados. Ya lo vemos. Bueno, era para los que no estuvieron en la sesión pasada, que ya saben que tuvimos algunas complicaciones con la conexión, que tuvimos que desconectarnos y luego tuve que hacer un video, cargarlo ahí en la plataforma, que ustedes seguramente ya vieron. Y pues presentarme de nuevo, mi nombre es Pacheli De Luca, soy el maestro que va a impartir la clase de prevención social del delito. Aquí alguien se está uniendo. Y pues la cuestión de la clase, nos platicaba a grandes rasgos que nos vamos a estar viendo los días miércoles a las 8 de la mañana. Son 3 horas seguidas, que sería en sí de 8 de la mañana a 10:30. No todas las veces vamos a agotar el tiempo de estar hasta las 10:30, podemos terminar antes. Dependiendo con que agotemos el tema, es más que suficiente. Obviamente que terminemos con las dudas y pues con cualquier otro aspecto que pueda surgir durante la clase. Ya les estaré platicando también de lo que es el proyecto que vamos a trabajar, que va para la segunda parte de este tetra, que es después en el segundo periodo, pasando la primera evaluación, vamos a empezar a trabajar en un proyecto que ya les explicaré en qué va a consistir. Bueno, de hecho, pues, la idea es que el proyecto salga de ustedes decidan, les puedo poner opciones, puedo decir en qué podemos trabajar. Podemos darle continuidad a algo de lo que trabajamos en el tetra pasado, con los grupos de segundo también. Trabajamos con varios proyectos, no se pudieron concretar por la cuestión de la cuarentena, estaban contemplados para hacerlos en las últimas 2 semanas de clases, ya estaba desarrollado el proyecto, ya estaba hecho completamente, ya nada más era implementarlo en la universidad y pues no pudo llevarse a cabo por la cuestión de la contingencia, pero pudiéramos darle seguimiento a algunos de ellos, ya te los platico más adelante. Les voy a compartir qué fue lo que hicimos, hasta dónde llegamos, y si ustedes quieren continuar con alguno, mejorarlo, volver a reformular, replantear varios aspectos del proyecto, adelante, bienvenido, siempre y cuando se justifique y sea algo que se pueda realmente trabajar. Y si no, podemos proponer nuevos proyectos para la universidad. De hecho, estuvimos trabajando principalmente en proyectos para la universidad, pero que también involucraban a la comunidad. Pues ya lo veremos un poquito más adelante. Les decía también, para la cuestión de las actividades, les había puesto ahí en el video, vamos a tener los miércoles clase de 8 de la mañana a 10:30 y los jueves les voy a subir un foro o una actividad, un cuestionario para que ustedes lo desarrollen, lo realicen, y eso va a contar para su puntuación y va a contar también como asistencia del jueves. Recuerden que hoy son 3 horas. Los que nos conectemos en este día van a tener sus 3 asistencias. Los que realicen la actividad que les ponga el día de mañana, que va a estar todo el día abierta, van a tener sus otros 2 días. Si no realizan la actividad, además de los puntos que van a dejar pasar,
son 2 inasistencias que van a tener. Entonces, para que tomen en cuenta eso. Y pues ya les explicaré más o menos a grandes rasgos. Por lo pronto mañana va a ser un foro y no hay necesaria tanta explicación en la cuestión de los foros, pero para actividades y cuestionarios que les voy a poner, ahí sí les iré explicando, pero yo creo que sería ya hasta la próxima semana. Entonces, en cuestión de la materia, pues son varios temas que vamos a estar viendo. El programa todavía no lo cargo, pero es el programa general de la materia para que lo tengan visible ahí. De todas formas, yo le estoy actualizando algunas cosas para no dejarlo, para complementarlo y poderlo aterrizar mucho en la realidad que hoy vivimos. Vamos a hablar aspectos generales de lo que es la prevención social del delito y de la delincuencia, pero vamos a aterrizar algunas cosas con lo que está pasando ahorita en la actualidad. Yo sé que a lo mejor podemos estar un poquito cansados de estar escuchando de la cuarentena, de la pandemia, del COVID, de pues, cosas del gobierno, pero pues para la materia también es importante que lo analicemos, que lo veamos, porque desde que se inició la cuarentena se corrió el riesgo de potenciar y tomar la cuestión de la violencia y la delincuencia. Afortunadamente no hemos llegado todavía a tantos extremos y hay complicaciones económicas para muchas familias, desafortunadamente, pero en cuestión de violencia familiar sí se potencializó. Hay más casos de violencia, hay más casos de divorcios y pues la violencia intrafamiliar, si antes la había cuando había actividades normales, que el esposo se iba a trabajar, que la mamá también se iba a trabajar, o la mamá se ocupaba en sus actividades, los niños iban a la escuela. Entonces, como que eso suavizaba un poquito la cuestión de la violencia intrafamiliar, el no estar en contacto constante. De hecho, algunas personas lo tomaban su trabajo o sus actividades diarias, lo tomaban también como un respiro, como una escapatoria de poder de huir un poquito de la violencia. Al estar encerrados en casa, pues es mucho más complicado, sobre todo personas que tienen alguna adicción, jóvenes, adultos. Imagínense un joven que tenga alguna adicción, sus papás no lo sabían. Al momento de ya no poder consumir igual, al no poder salir, al tener que estar en su casa o estar más tiempo en su casa, sus papás se den cuenta, pues denota también problemas intrafamiliares. En caso de parejas con problemas ya de violencia muy arraigada de años, pues se puede potencializar un poco más. Y eso es algo de lo que se subió en números a partir de esta cuarentena. El problema viene que no hay una fecha precisa de cuándo va a terminar. Pero no se dice, se había dicho que en mayo, luego en junio, luego a veces se habla de julio, hoy se habla de que hasta agosto, se dice que los niños van a terminar el ciclo en el mes de julio. Entonces, el que se dé una indicación como esta quiere decir que la pandemia se va a extender todavía un poquito más. ¿Ya que nos va a llevar esto? Que las personas que no están trabajando o que no están recibiendo ingresos económicos van a tener una situación más difícil, sobre todo para esos meses, y donde se pueden presentar situaciones como robos, violencia, saqueos, en muchos de los casos, protestas en las calles, que se puede detonar mucho la violencia, la inseguridad y el delito. Entonces tenemos que estar preparados, tenemos que estar conscientes y como materia de prevención, pues lo que nos toca es proponer o analizar por lo menos algunas de las estrategias que podemos tomar para prevenir estas cuestiones que seguramente se verán venir en caso de que la pandemia se extienda más allá de lo que nos habían señalado. Entonces, en este tipo de cuestiones, pues vamos a analizar. Comenzaremos analizando primero lo que son las cuestiones de qué es la prevención social del delito, su evolución, conceptos básicos, y a raíz de eso, pues vamos a empezar a desarrollar un mejor conocimiento y vamos a empezar en actitud de poder
concretar algunas estrategias, algunas políticas públicas de prevención. Entonces, a partir de ahorita les voy a compartir la pantalla. Al hacerlo aquí por Teams, la cuestión es de que me dejan de ver a mí y se enfocan únicamente en la pantalla. No me gusta tanto esto porque me gustan más plataformas como Zoom, Hangouts o algunas otras que te dejan estar viendo la presentación y te dejan estar viendo la imagen del profesor o de la profesora, porque pues como que hay algo más de interacción. Si se fijan, hago muchos ademanes con las manos, muchos maestros lo hacemos, y eso te ayuda cuando estás hablando de una expresión verbal que digas vamos a potencializar, abre las manos, las eleva, indicas algo. De hecho, en la parte de atrás alcanzan a notar algo blanco, tengo por ahí un pizarrón donde en algunos casos lo estaré utilizando. El problema de esta plataforma de Teams es que no te deja estar utilizando la presentación y la cámara al mismo tiempo. Entonces voy a ver si le encuentro una solución a eso. Si no, cambiaremos de plataforma para cuando necesite estar interactuando un poquito más con ustedes o cuando necesite estar haciendo algunos apuntes en el pizarrón. Pero por lo pronto vamos a tener la presentación del día de hoy. También les voy a estar compartiendo algunos videos dentro de clase, que la idea es para que los compartamos y los platiquemos aquí. Realizar preguntas en algunos casos. Hay algunos videos que son comerciales, algunos videos que vamos a ver referente a películas que tienen que ver con algún tema en específico, algunos que van a tener que ver con algún video de reflexión, y algunos videos que son totalmente explicativos en cuestión de un tema en específico. En cada uno ya les iré preguntando qué opinan del video, qué cosas notan como positivas, qué cosas notan como negativas, qué pudieran aportar, qué pudiéramos hacer nosotros al respecto de ese tema. Pues ya iremos viendo cada uno. Pues voy a tratar de estar interactuando de esa manera para que la clase no vaya a ser muy tediosa. Entonces voy a comenzar compartiendo la presentación y también algo que olvidaba, si necesitan hacer un comentario, alguna pregunta, desde que porque se está distorsionando la imagen o se está distorsionando mi voz, no me alcanzan a entender, o alguna pregunta que tengan respecto al contenido, lo pueden hacer en cualquier momento. Activen su micrófono, pueden preguntar, y en dado caso que pues ya sea resuelta, les pido que vuelvan a poner el micrófono en silencio para no viciar el micrófono y pues que todos podamos estar escuchando de manera correcta. De hecho, ahorita yo estoy tratando de imponerme, porque yo normalmente hablo un poquito más rápido. Estoy tratando de acostumbrarme a hablar un poco más despacio, porque luego creo que cuando he hablado un poquito más rápido y se alcanza a distorsionar un poco, no me alcanzan a entender lo que dije. Entonces estoy tratando de acostumbrarme a hablar un poquito más lento para que no haya problemas con la conexión. Espero que eso no les afecte, los arrulle y los vaya a dormir. Esperemos que no pase. Entonces comienzo con la presentación. Voy a compartir pantalla. Muy bien, me imagino que ya están viendo la pantalla que estoy presentando. Si no la están viendo, me lo indican, y si la están viendo, continuamos adelante con la clase. Muy bien. Todo bien. ¿Vale? Sí, se alcanza a apreciar la pantalla. Perfecto, muchísimas gracias. Muy bien, entonces vamos con la unidad número 1, que es la evolución del concepto de prevención. Esta parte podemos ver que es un poquito más teórica. Vamos a estar viendo algunos conceptos, pero los voy a estar explicando y ejemplificando para que no sea tedioso, y aparte es muy importante en cualquier materia
que los entendamos y no nada más que los memoricemos. Es algo muy importante que les quiero recalcar. La cuestión para mi materia, aparte de que es una materia muy práctica, a mí me gusta que realmente quede entendido todo lo que estamos viendo. Si ustedes, lo voy a... Estoy entiendo muy bien. Acabo de emitir a alguien aquí a la clase. Les decía, aparte de que es una materia muy práctica, a mí me gusta hacer las clases prácticas, que vean el beneficio de los conceptos que estamos viendo, la utilidad, cómo podemos implementarlos en la práctica laboral o en la práctica diaria. De hecho, esta materia de prevención nos va a servir no solo para una cuestión profesional, sino también personal, porque al hablar de estrategias de prevención del delito y de la delincuencia, y al hablar de políticas públicas, estamos aprendiendo algo que podemos implementar en nuestra vida personal. De hecho, uno de los proyectos que estábamos haciendo el tetrapasado con los chicos de segundo fue estamos trabajando en cuestiones de defensa personal, estamos trabajando en primeros auxilios y estábamos trabajando en lo que me pareció de los más interesantes, que los propuse ahí a los compañeros del segundo F en aquel entonces, y era de hacer un mapa con las rutas seguras hacia la universidad, en específico a la Torre 6 de Criminología. Pues lo que estuvimos trabajando fue en un mapa, en hacer unas encuestas para ver por qué calles se venían la mayoría de los compañeros, si llegaban en camión, si alguien los traía, si los traía sus papás, si los traía un amigo, si los traía algún familiar, si venían en metro, si venían en Uber o en taxi, y ver cuáles son los puntos donde cada quien se bajaba para detectar las zonas donde más estudiantes circulaban y detectar obviamente las zonas de riesgo, donde más peligro hay, donde hay cantinas, donde hay lugares solitarios, donde normalmente hay más índices de delincuencia, y estuvimos detectando esas zonas. Nos faltó hacerlo de la encuesta, porque ya en eso se suspendieron las clases, ya teníamos todo preparado, pero la cuestión iba para proporcionar a la universidad, de hecho ya teníamos el lugar donde lo íbamos a ubicar, y también compartirlo en redes sociales, un mapa donde los alumnos pudieran ver por qué calles era más recomendable transitar y hacer una ruta que quedara establecido como una ruta donde estudiantes y personal administrativo y docentes pudieran circular. Es decir, si seleccionábamos la calle de Ruperto Martínez como una ruta segura, de Juárez hacia Ruperto Martínez hasta Zaragoza y luego llegar a la Facultad de Criminología, la idea es que todos los estudiantes, tanto de Torre 6 como de Torre 3, se fueran por esa calle para que hubiera más estudiantes transitando por esa calle y fuera una calle más segura. Al haber más gente, estar más transitada y ya tener una ruta específica para que todos los estudiantes circulen por ahí, lo vuelve una ruta más segura. Esta era la primera etapa del proyecto. Y así ir definiendo los que vengan del metro, que vengan, que se bajen en Zaragoza o que se bajen en Padre Mier, también puedan utilizar ciertas calles que sean seguras y que los lleven a la escuela con bienestar. Entonces, ahí si se fijan, es una cuestión doble, porque trabajamos en un proyecto donde lo aterrizamos con objetivo general, objetivos específicos, causas, consecuencias, una justificación, trabajamos con una metodología, se hicieron encuestas, y es algo que estamos aportando no solo a la universidad, sino también estamos aportando al municipio o al estado. Entonces, si se fijan, estamos trabajando lo profesional y lo personal. ¿Por qué? Porque al trabajar en lo profesional estamos desarrollando habilidades, estamos generando una propuesta, pero aparte es algo que nos va a servir a nosotros mismos para poder utilizar. Y esa era en realidad una primera etapa del proyecto, en nosotros definir las rutas seguras y después pedir el apoyo de la universidad, posteriormente tal vez porque no pedir el apoyo del municipio, para que se pusieran
letreros y una señalización, así como se ponen los letreros de alto en las esquinas, que se pusieran algunos letreros de rutas seguras, ruta UMM o algo parecido, para que todos los estudiantes, todos los de nuevo ingreso supieran, por dónde transitar e ir seguro. Entonces, la cuestión de la materia es que le veamos la practicidad, que veamos las cuestiones de la teoría, que la analicemos como debe ser desde todas sus vertientes, pero que también lo apliquemos. Si no aplicamos el conocimiento, pues las teorías no sirven de mucho. Entonces, iniciando con el tema, aquí normalmente les pido que me ayuden en ir leyendo. Por lo pronto, no va a ser así para no estar combinando micrófonos. Leida está ingresando, ya ingresó la compañera Leida. Les decía que normalmente les pido que me vayan ayudando, no lo haré así, a menos de que me llegue a cansar. Les voy a pedir algunas preguntas que les puedo ir haciendo mientras vamos participando, pero en la clase voy a tratar de llevarla yo. Entonces, primero comenzamos con los antecedentes y el agotamiento del enfoque preventivo. Nos dice aquí que las estrategias de combate a la delincuencia y la violencia se distinguen en dos enfoques, el represivo y el preventivo. ¿Alguien que me pudiera decir qué entiende por un enfoque represivo? Así a grandes rasgos nos tiene que ser una respuesta de libro o una respuesta totalmente correcta, algo que le suene. ¿Con voluntarios o con voluntarios? Voluntariamente a fuerza. no es como de que reprender a algún delincuente o cosas así donde se tenga que usar la fuerza o así. ¿Es correcto? Sí, gracias, Sergio. El enfoque de la prevención o la prevención con un enfoque represivo va en el sentido de la penalización. Si tú cometes robo, vas a ir a la cárcel. Si es un robo simple, puedes tener hasta 6 meses. Entre 6 meses y 1 año. Si es un robo con violencia, puede ir de 2 años hacia arriba. Si cometes homicidio, la pena puede ser de 5 a 10 años, dependiendo de la gravedad, puede llegar a 20, puede llegar hasta 40, depende cómo lo hagas, o cuántas personas asesines. Entonces, el enfoque represivo va en cuanto a que vas a tener una sanción en caso de que llegues a cometer un acto ilícito. ¿Y por qué se toma como prevención, aunque muchos no estén de acuerdo? Porque el decirte que si cometes X delito, vas a ir a la cárcel o vas a tener una sanción, puede ser una multa, puede ser trabajo comunitario, puede ser arresto, un arresto que únicamente a lo mejor podría ser por 48 horas o mientras se determina la culpabilidad o no. Entonces, eso hace que muchas personas no cometan ciertos delitos. Eso limita a la gente, los hace pensar bien en cometer alguna falta o algún delito. Desafortunadamente sabemos que no es así. Vaya, hay muchos que se detienen por eso y hay muchísima gente. Yo creo que si realmente no estuvieran tipificados los delitos, mucha más gente robaría, mucha más gente asesinaría, mucha más gente generaría actos de violencia, golpear a cualquier persona, nada más porque, de hecho pasa mucho, porque perdió su equipo de fútbol, o cosas por el estilo. Entonces, sí detiene. Desafortunadamente, no es la mejor medida o no ha sido la más eficiente para detener la violencia y la delincuencia, porque aún sabiendo, hay muchos que dicen, es que es por ignorancia, muchos que están en la cárcel no sabían que estaban cometiendo un delito. Y realmente no es cierto, porque la cuestión de la represión y la sanción viene desde nuestra casa, desde que somos niños.
Por más que vivas en una comunidad indígena, por más que vivas en una colonia de bajos ingresos, en tu casa tienes reglas. En tu casa, si tú haces algo, tus papás te van a regañar, te van a pegar o te van a reprender. Entonces, desde ahí vas aprendiendo reglas de conducta y la misma sociedad, aunque no hayas ido a la escuela, te las va recordando o te las va haciendo aprender lo que puedes y lo que no puedes hacer. Es muy raro que una persona por desconocimiento robe o por desconocimiento haga alguna conducta ilícita. Son muy raras las situaciones. ¿Quiénes podemos decir que sí? Las personas que en el derecho se consideran incapaces, que son las personas que tienen alguna discapacidad, algún trastorno mental. Rara vez, digo, es muy raro que podamos encontrar algo así, pero una persona con síndrome Down normalmente no cometen cuestiones delictivas porque su naturaleza es de mucha nobleza, pero si por algún accidente llegara a cometer alguna conducta, pues ahí sí podemos decir que es una ignorancia y no podemos privarlo de su libertad y llevarlo a la cárcel porque tiene que tener otro tratamiento totalmente diferente. También sabemos que existen diferentes tipos de autismo. Los autistas también se les considera inimputables. ¿Qué quiere decir inimputable? Que no se le puede imputar, que no se le puede atribuir una conducta ilícita, que tiene que llevar otro procedimiento, otro tipo de atención que lo de cualquier persona que se le pueda considerar normal. Entonces no podemos meterlo a la cárcel, porque meterlo a la cárcel sería prácticamente pues ponerlo en un riesgo inminente a una persona con alguna discapacidad mental y pues estaríamos haciendo un grave daño a una persona que pudo haber cometido alguna falta sin ninguna intención. Entonces, en el enfoque represivo, la mayoría de la gente sabe lo que está haciendo, no mide sus consecuencias. En la clase pasada mencionábamos de la cuestión de la emocionalidad y la racionalidad. Decíamos que podemos decir que el ser humano es una persona racional, o es un ser racional, pero realmente no lo es todo. Una gran parte del ser humano es emocional. Entonces, nos basamos más en las emociones, a veces que en la razón. Entonces, ¿cuánta gente ha golpeado o asesinado por estar en un estado de ira? Llega a golpear a alguien y lo golpeó de más, lo tumbó, le golpeó la cabeza y murió. Y resulta que su intención no era matarlo, simplemente quería desahogar esa ira, desahogar esa emoción y no pensó en las consecuencias, no pensó que podía ir más allá. Entonces, a veces nos gana más la emoción que la razón. Entonces, tenemos que estar siempre atentos a eso y para eso está obviamente la criminología que ve todo este tipo de enfoques para poder estudiar este tipo de conductas, desde las conductas criminales hasta las conductas emocionales que van enfocadas a que pueda haber una reacción de este tipo. Entonces el enfoque represivo pues no va a ser una situación que funcione al 100%. Eso es su porcentaje, podemos decir que está bajo el 50% de efectividad, porque no todos acatamos la ley, no todos acatamos las reglas de conducta y aunque podemos decir, bueno, la gran mayoría sí lo hace, tal vez sí, pero realmente no podemos tener una estadística confiable de quién lo hace y quién no lo hace o en qué grado podemos encontrar el número exacto de gente que sí atiende las reglas de conducta. ¿Por qué? Porque una cosa es lo que tenemos los números en la cárcel, otra cosa es que tenemos el número de denuncias, y otra cosa es el número que tenemos de las conductas ilícitas de las que nos damos cuenta. Entonces, sabemos que en México hay mucha, aparte de la impunidad, hay faltas de denuncias. La gente no denuncia. Entonces, si alguien
anda por el centro y le roban su celular, le roban su mochila, que desafortunadamente a muchos compañeros de la universidad les ha pasado, te llegan a robar y no vas a poner una denuncia. No pones una denuncia porque sabes que difícilmente lo va a agarrar la policía, difícilmente van a hacer una investigación. En muchos de los casos son ladrones que ya son muy conocidos, los policías hasta los conocen y lo único que hacen los policías es que los detienen un rato, les quitan el dinero, les quitan las pertenencias, los vuelven a soltar y los dejan seguir trabajando. En algunos casos pues llegan a pagar su cuota y los policías no les hacen nada. Entonces, mucha gente por eso no denuncia. Entonces, si nos vamos a la cantidad de delitos que no se denuncian, igual en la cuestión de la violencia familiar. ¿Cuánta violencia familiar? Un esposo que le pega a la esposa, pocos casos, pero se dan, que la esposa le pega al esposo, o los papás le pegan a los hijos, los hermanos se golpean entre sí, o que me ha tocado ver casos también que los hijos golpean a las mamás o a los papás y nunca se denuncian. Los pleitos entre vecinos no se denuncian, pleitos entre amigos no se denuncian, robos entre amigos tampoco se denuncian, deudas que no se pagan y no hay una denuncia en sí. Más todos aquellos que no nos damos cuenta. No sé si conozcan lo que se le llama el robo hormiga. El robo hormiga es cuando estoy robando algo de poquito en poquito. Y muchas veces no se detecta. Pasa mucho en los trabajos. Si tú trabajas en un restaurante, hoy me llevo un puñito de arroz, un puñito de frijol, mañana me traigo otro. En 3-4 días ya tengo un kilo completo de arroz en mi casa, ya tengo queso, ya tengo jamón, ya tengo cuchillos, ya tengo cubiertos, ya tengo algún plato. En las oficinas me voy llevando las plumas, me voy llevando hojas, me voy llevando libretas, me voy llevando clips. De hecho, hay quienes dicen que es una exageración, pero hasta un clip entra en un robo hormiga. Entonces, todo este tipo de situaciones son cuestiones que no se denuncian, que a veces no nos damos cuenta y podemos ver que los indicadores pues realmente no son confiables porque difícilmente vamos a tener un parámetro para poder detectar cuál es la cantidad real de robos que llega a haber, cuál es la cantidad de violencia real que llega a haber. Entonces es algo complicado que podamos determinar. Entonces pasamos ahora al enfoque preventivo. ¿Alguien que me quiera decir qué entiende por el enfoque preventivo? ¿Quién dice yo? Muy bien, como nadie dice yo, me voy con Muskis. Monse. Sí, aquí estoy, pero estoy pensando todavía. Sí, adelante. Esperamos hasta las 10:30. Cuestión de prevención. Acabamos de ver la represión y dijimos que la represión es una medida que se adopta para prevenir la delincuencia mediante la sanción, mediante la imposición de una pena que viene obviamente en una ley o en un reglamento. Más adelante les explicaré las diferencias entre las leyes y los reglamentos. Pero si nos damos un enfoque totalmente de prevención, que es hacia lo que va enfocada la criminología y a lo que se busca prevenir, que pudiéramos entender por este aspecto. ¿Algo que se te ocurra? Preventivo es como tomar en cuenta antes de cometer algún acto, ¿no? Así es, pero tomado en cuenta también por quién más, no solo por el delincuente, sino por quién más debería ser tomado en cuenta. Por las autoridades que quieren evitar los delitos. Correcto, muy bien, muchas gracias. Tanto por la autoridad y también por la sociedad. La cuestión de la prevención parece anuncio de televisión, porque antes sonaba mucho, pero es tarea de todos.
El gobierno obviamente debe de tener medidas de prevención que van desde lo más sencillo, por ejemplo, en tu colonia, que haya una buena iluminación. Cuando estábamos yendo a clases normalmente, hay muchos de ustedes que tenían que estar yendo a clases en camión y tenían que salir de su casa desde las 5 de la mañana, y pues obviamente si no hay una buena iluminación, corremos el riesgo de que pueda haber actos de violencia o actos de delincuencia. Algunos de ustedes que llegan a trabajar salen de su trabajo a las 10 de la noche, vienen llegando a las 11, 11 y media a su casa, y en ese trayecto hay zonas oscuras, hay zonas de riesgo, hay lotes baldíos, donde no hay una adecuada iluminación, donde cada vez tenemos menos policías de los que había antes. Entonces, esa cuestión, esos son focos de riesgo que debemos destacar con cuestiones de prevención. Pues desde lo más sencillo, tener buena iluminación en las calles. Es una de las principales. Y va a haber si hay lotes baldíos cerca de tu colonia, bueno, pues lo mínimo que se debe tener es una iluminación adecuada. Ya si se puede cercar el lote baldío, si se pueden poner de estos anuncios panorámicos para que no dé lugar a que alguien se pueda ocultar, o que desafortunadamente ha pasado muchas veces a las señoritas que algunos delincuentes, abusadores sexuales, las toman y se las llevan a estos lugares baldíos, a casas abandonadas. Entonces debemos de tener esta cuestión de la prevención, de tener los lugares cerrados, los lugares cercados. Si esto es algo complicado, pues con la iluminación es lo mínimo que debe de ofrecer la autoridad. Y otra, ¿por qué no? Que los elementos policíacos estén haciendo rondines en esas zonas durante las horas críticas, vamos a decir, o las horas de mayor circulación. Si de 10 a 11 de la noche es cuando la gente más pasa porque viene de su trabajo, viene de la escuela, pues que los rondines se hagan por las zonas más inseguras dentro de las colonias, para que haya menos probabilidad de delincuencia o de violencia. Igual en la mañana, pero desafortunadamente vemos que no es así. Las horas más críticas realmente podemos encontrar que no hay mucha circulación de elementos policiales. Entonces, la cuestión de la prevención va en ese aspecto, va en cuestión también de que conozcamos nuestras zonas de riesgo, que conozcamos qué medidas podemos utilizar, que tengamos seguridad, iluminación, que vayamos con algunas estrategias. Por ejemplo, que se está dando mucho ahorita, y es una cuestión de hace tiempo que ya se ha tratado de hacer conciencia, mucha gente no entiende, de ir caminando por la calle e ir con el celular, ir viendo videos, ir chateando, que es algo muy común. Antes decía que los jóvenes, pero no, ahorita es de todas las edades, que tienen el chat, tienen el Instagram, tienen el Facebook, tienen el WhatsApp, y no vas poniendo atención a tus alrededores. Y eso es obviamente aprovechado por personas de la delincuencia organizada. Van y te arrebatan el celular, te arrebatan la bolsa, te arrebatan la mochila, o de repente llegan y te piden tus pertenencias. ¿Por qué? Por ir distraído. Entonces vas en un lugar que es una zona de riesgo, o que por lo menos es un lugar público, y no vas atento a tu entorno. Entonces, ese también es una cuestión de prevención. Ir totalmente alerta, no digo que vayamos paranoicos, que vayamos pensando que todo el mundo nos quiere robar, pero me ha tocado ver mucha gente que ni cuenta se da, que la van siguiendo, o que la van, como comúnmente se dice, la van tanteando a ver hacia dónde va, en qué momento se puede distraer, o cuál va a ser el lugar adecuado para asaltarla, porque van completamente distraídos. Entonces, este enfoque de la prevención va también en ese sentido. Y la prevención, la cuestión de la prevención del delito, la parte más importante, que desafortunadamente es a la que menos le hacemos caso en México, y es una cuestión ya de siglos, es la cuestión de la educación. Con la educación es como vamos a poder realmente prevenir cuestiones de violencia y cuestiones de delincuencia.
Si no hay una buena educación desde que somos niños, difícilmente vamos a poder lograr evitar que podamos incurrir en ciertos actos de violencia. Por ahí hay una frase, no me acuerdo si es Descartes o quién es, que dice, educar a los niños y no tenéis que castigar al adulto. O sea, que si educas a los niños desde que están pequeños, no van a cometer actos ilícitos que después vengan en una sanción. Si quieres evitar gente en la cárcel, trabaja con ellos desde niños. No quieras trabajar ya en un momento en que ya es difícil salir de la situación. Si un adolescente comienza a tomar desde los 11, 12 años, deténlo ahí, deténlo no únicamente con una cuestión de castigo, de represión, porque pues, realmente no lo vamos a poder estar cuidando todo el tiempo, puede irse con sus amigos y ya hacer tomar, drogarse o hacer lo que tenga que hacer, sino verlo desde otro enfoque, algunos de los enfoques que vamos a ver más adelante, pero que va a ser más fácil detener ese vicio a los 11 o 12 años de edad o dejarlo pasar y pretenderlo detener a los 20 años cuando ya está en una banda de la delincuencia organizada o ya está aumentando su vicio. Entonces, tenemos que tomar en cuenta todas esas situaciones. Por eso está ladrando mi perro, espero que no afecte mucho en el audio. Entonces, recapitulando, el represivo, su característica principal es que actúa después de cometido el delito o acto de violencia con la aplicación del castigo, o que también se toma como una cuestión para tratar de asustar o detener a una persona que piense en cometer un acto ilícito. Pero normalmente el represivo termina en la sanción. Es más fácil que termine en la sanción que en que la gente se detenga a cometer un acto ilícito. Y el preventivo considera la intervención antes de su ocurrencia y se enfoca en la disminución de los riesgos que lo origina, así como el fortalecimiento de los factores de protección. En cuanto a los riesgos que lo origina, son todos estos factores que comentamos, la educación, bueno, y hay mucho más, que lo vamos a ir viendo más adelante. Otro factor de riesgo que lo origina es la desigualdad social. Mientras más desigualdad, más riesgo de violencia. ¿Por qué? Porque a veces hay escasez de alimentos en alguna familia, a veces la codicia y la ambición nos llevan a cometer ciertos delitos, gano poco salario, no me alcanza para comprar un carro, no me alcanza para comprar una pantalla, no me alcanza para comprar un equipo de sonido, pues me pongo a robar, me pongo a hacer otras cosas, me voy a la delincuencia organizada, me pongo a vender droga en parte de mi casa y pues con eso voy a comprar lo que yo quiera. Entonces, la desigualdad social nos lleva también a este tipo de conductas. Y pues aquí estamos viendo las fotos de los policías de México, que son la mayoría aquí en México, por lo menos así los conocemos todos. En una hipótesis de Durkheim, nos dice que él considera que las leyes que emanan de la sociedad son las encargadas de integrar a los individuos y regular sus conductas. Decía que si esto ocurría adecuadamente, se proporcionan los medios necesarios, tanto los individuos como la colectividad podrían desarrollarse plenamente. ¿Qué nos quiere decir al principio de esto? Dice, las leyes que emanan de la sociedad son las encargadas de integrar a los individuos y regular sus conductas. Podemos decir que en un inicio las leyes sí emanaban de la sociedad. ¿Qué quiere decir esto? Que surgían de la misma sociedad. La gente era la que proponía esas leyes y así fue como se fue instituyendo el derecho a través primero de la costumbre, que la costumbre se convirtió en moral y después se convirtió en derecho, se convirtió en ley.
Y en ese entonces las leyes eran más respetadas porque salían, salían de la misma gente. O sea, la gente era la que decía qué leyes necesitaban y era la gente la que los proponía. Al salir de la gente es más fácil que podamos acatarlas que cuando se te impone por medio de una autoridad. Las leyes de hoy en día son más impuestas que realmente que vengan por la sociedad. Nosotros elegimos cada 3 años o cada 6 años, elegimos a diputados, elegimos alcaldes, elegimos gobernadores, elegimos presidente, elegimos senadores, y son los que les damos esa autoridad o esa atribución para dictar nuevas leyes o para reformar, para modificar las que ya existen. Entonces, a los diputados y a los senadores realmente la gente no los sentimos como gente del pueblo, no las sentimos que son nuestros representantes en la mayoría de los casos, los sentimos muy ajenos. Entonces, viene una ley nueva y la tomamos como algo del gobierno, no como algo de la sociedad, no como algo que es para mi beneficio. De hecho, hasta muchas leyes pensamos que lo hacen únicamente, decimos, ay, otra vez ya están metiendo más leyes con tal de fregar. Y realmente no en todos los casos es así. O sea, las leyes están hechas precisamente para que podamos tener una mejor sociedad. Entonces, cuando las leyes emanan de nosotros, cuando las leyes surgen de la sociedad, es más fácil que las podamos acatar. Un ejemplo muy sencillo, déjenme ver, no me acuerdo si traigo fotografía, no traigo fotografía, si quieras pues se las comparto. Pero hay un ejemplo muy sencillo. Cuando vemos a alguien, los que manejen o los que tengan algún familiar cercano que maneje o que se mueva constantemente en carro, sobre todo en el centro de la ciudad, si vas al centro y encuentras un letrero de no estacionarse, muchas veces te estacionas. Dices, no pasa nada, está muy difícil conseguir estacionamiento en el centro y no voy a pagar 20 pesos, 30 pesos por 2 horas que voy a estar, me va a salir en 60, pues mejor me quedo aquí, acabo nomás voy a estar un ratito o voy a comprar algo rápido y te estacionas en un lugar prohibido. O conocemos estas líneas, el cordón amarillo que está en las banquetas, que nos indica que no nos debemos de estacionar, sobre todo cuando está pegado en las esquinas, y mucha gente va y se estaciona en ese lugar. De hecho, hay mucha gente que se estaciona cerca de la esquina sobre una parte de un cajón de parquímetro y dicen, así no me pueden cobrar el parquímetro. Pues no te multan por el parquímetro, pero te pueden poner una multa mucho más fuerte por estar estacionado dentro del cordón amarillo. Entonces, ese tipo de situaciones son muy constantes. Como es una ley que consideramos o es un reglamento que viene de la autoridad, que viene del municipio, muchas veces no lo respetamos. Entonces no respetamos una señal de alto, pero ¿qué tal respetamos en la colonia los botes de Doña Lupe, los botes de Doña Lucha, cuando ponen sus tinas de Berel o de Comex, que las llena de piedras y las pone afuera de su banqueta para que nadie se estacione? Todos lo respetamos y muchas veces lo respetamos por 2 razones. Una, porque es Doña Lupe, porque es Doña Tencha, porque es Don Pancho, y son muy respetados en la cuadra o en la colonia. Todo el mundo los quiere o porque tienen la tienda de abarrotes, y le respetamos por esa razón, o le respetamos porque ya sé que si pongo mi carro ahí, me va a decir se ponchan llantas gratis, o me le va a aventar una cubeta de agua, o me le va a hacer algo al carro. Entonces, lo respetamos más que un señalamiento de tránsito. Entonces, ese tipo de situaciones son las que debemos de considerar. De hecho, me ha tocado ver colonias como Tierra de Libertad, Colonia Independencia, y algunas otras, donde viene la policía a llevarse a jóvenes que porque están tomando, porque están escandalizando en la vía, y muchas veces los jóvenes resisten al arresto, las familias salen a defenderlos y se ponen en contra de los policías. Me ha tocado ver que llega gente de la misma colonia como esta doña
doña Lupe, don Pancho, doña Hortensia, y habla con los muchachos y tiene más influencia con ellos que la misma policía. Entonces, este tipo de situaciones son con las que quiero ejemplificar lo que nos dice Durkheim, de que las leyes que emanan de la sociedad, que son las encargadas de integrar a los individuos y de regular sus conductas. Entonces, cuando siento algo que es con lo que yo me identifico, con lo que yo puedo llegar a comprender o que siento que es parte de mi vida, le voy a hacer más caso que algo que siento que me lo está imponiendo alguien que ni siquiera conozco o que ni siquiera conoce mis necesidades. Entonces, esta parte es muy importante para un enfoque de prevención. Cuando a ustedes les toque desarrollar, ya sea en la práctica profesional, depende mucho a qué se quieran dedicar, pero si ustedes se quieren dedicar a la investigación, si ustedes se quieren dedicar al desarrollo de proyectos dentro de una empresa, si ustedes se quieren ser ministeriales y dedicarse a la investigación, tienen que también tomar todos estos aspectos en cuenta. ¿Cómo le voy a llegar a la gente? Si tú quieres proponer un proyecto de estrategias de prevención, haz un proyecto donde involucres a la gente, donde haya participación ciudadana y donde ellos sientan que es de ellos también el proyecto y que no nada más llegaste a imponerse. Si trabajas en una empresa y quieres que tus compañeros o los empleados acaten las políticas que estás imponiendo de prevención del delito, hazlos participar, hazlos que sientan que es por su beneficio. Si tú vas a investigar cuestiones de delincuencia, cuestiones de homicidios, porque vas a ser policía ministerial, entonces cuando te toque investigar este tipo de situaciones, trata de empatizar con la gente y trata de hacerles ver que estás investigando por el bien de la sociedad y que no nada más vienes a cumplir con tu trabajo o que estás en busca de arrestar a una persona. Porque intenta meterte a este tipo de colonias, Tierra Libertad, Colonia Independencia, La Campana, Sierra Ventana. Intenta meterte a investigar a alguien o a arrestar a alguien y vas a ver cómo la gente se te echa encima. Entonces, tenemos que encontrar esa forma en que la sociedad lo vea como que es algo por el bien de todos. Es muy difícil en muchas situaciones, pero es mayor probabilidad de hacer un buen trabajo que si realmente quieres llegar a imponer algo a cierto sector. Entonces, es algo que debemos de tomar mucho en cuenta. Entonces nos dice también que en esta teoría el castigo era una oportunidad para reforzar las leyes. Entonces el castigo también tiene una función preventiva en el sentido del temor disuasivo, siempre y cuando el Estado cumpliera con su papel de proveer los medios para el desarrollo social. ¿Qué quiere decir aquí? Que si tenemos el enfoque represivo como una medida de prevención, si tú cometes homicidio, vas a la cárcel. Si tú robas, vas a la cárcel. Si tú golpeas a alguien, vas a la cárcel. Dice, esto va a funcionar y va a funcionar bien siempre y cuando el Estado o el gobierno cumpla con su papel de tener un desarrollo social. O sea, cumpla con que todos tengamos las oportunidades de crecimiento, con que todos tengamos oportunidades de desarrollo y es la forma en que podrá lograrse. Si no, va a ser muy difícil. Si tenemos gente en situación de pobreza, si tenemos gente en situación de desigualdad, o si tenemos gente a la que no, colonias a las que no llevamos los servicios públicos de agua y drenaje, de luz, de alcantarillado, entonces no vamos a poder cumplir con esta función de la prevención. Porque si vemos las colonias donde pues, desafortunadamente se han posesionado mucho de algunos terrenos, está un terreno solo, llega la gente, se instala ahí, empieza a construir sus casas, comienza a veces construyendo una casa de madera, poco a poco le va metiendo bloc, le va metiendo material, hasta que termina con sus casas completamente hechas, pero al adueñarse de un terreno que no era de ellos, pues el gobierno no está obligado a proporcionarles servicios de agua, servicios de luz. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Pues roban el agua, buscan dónde va la tubería más cercana y entre ellos mismos se cooperan y hacen llegar hasta cierta zona el agua donde todos van a ir a llenar sus cubetas
y pues se van a proveer de ese servicio. ¿Qué es lo que están haciendo? Cometiendo un delito, que es un delito federal de hecho, y pues están incurriendo en actos de delincuencia. Luego, la necesidad de la luz, que es un servicio básico, pues van a ir a buscar el poste más cercano, se van a colgar de la luz y van a tener luz de manera ilegal por la que no van a estar pagando. Y pues lo que es el alcantarillado o el drenaje, pues al no tenerlo, normalmente se instalan cercano a un arroyo o un río o un lugar donde puedan llevar esos desechos, van y los dejan allá, igual con la basura. ¿Y qué es lo que pasa? Están contaminando, que es otro delito también. Entonces, como ellos sienten que el gobierno, que el Estado no les ha dado las medidas básicas y necesarias para su subsistencia, entonces dicen, pues yo lo voy a tomar. Pero la mayoría de las veces lo toman de una forma ilegal. Entonces, es allá hacia donde va Durkheim a decirnos que la cuestión de la teoría del castigo puede funcionar y va a funcionar siempre y cuando el gobierno atienda las necesidades de la sociedad. Entonces, es algo también que debemos de tomar en cuenta en la cuestión de políticas de prevención, en programas de prevención social que lleguemos a realizar más adelante. Tenemos que tomar en cuenta las condiciones también de la sociedad a la que vamos a dirigir el proyecto. Que no va a ser lo mismo dirigir un proyecto de prevención del delito por decir un nombre, a una colonia conflictiva de Podaca o de Juárez o de García, a una de las colonias de San Pedro, más allegadas a la del Valle, a Colorines o estas zonas, o vamos a decir para acá en Guadalupe, para la zona country. Pues, no es lo mismo, no va a haber la misma reacción de la gente, no podemos implementar las mismas medidas, las mismas políticas, tenemos que tomar en cuenta siempre el contexto social. ¿Hasta aquí vamos bien o ya lo estoy durmiendo? ¿O ya se me fueron? Profe, ¿Sí? las presentaciones las vamos a tener en Space por si después la queremos estudiar o algo. Sí, claro. De hecho, de ahí van a estudiar el examen. Ok, bueno, muchas gracias. A ti. De hecho, como les comentaba al principio, lo que estamos viendo aquí, la cuestión va a ser que lo puedan comprender. Por eso lo ejemplifico bastante. Y a lo mejor me voy un poquito de más, pero quiero que quede bien entendido. Porque el examen no va a ser una cuestión de que explica qué es el enfoque preventivo o explica qué es el enfoque represivo, sino que yo les voy a poner casos, ejemplos como los que estamos viendo aquí, y ustedes me van a decir a qué corresponde, si a represivo o a preventivo, y posteriormente vamos a ver lo que son los factores de riesgo. Vamos a ver 4 enfoques diferentes y ustedes van a decir a cuál pertenece cada uno, pero con los ejemplos que yo les voy a dar. Entonces, para que tomen en cuenta que es más importante que lo comprendamos a que lo memoricemos. De hecho, en su examen ustedes van a poder estar viendo la presentación, la van a poder tener a la mano, que está más que se lo diga, yo sé que como quiera lo iban a hacer, pero no va a ir la pregunta para que ustedes nada más copien y peguen o que vean la presentación y de ahí la obtengan su respuesta. Acabo de añadir a alguien más, no vi el nombre, no sé si ya está o se había salido, que a veces nos llega a sacar. Para los que llegaron después, tal vez no llegaron a escuchar, les comentaba que tengo una falla ahí medio intermitente en internet, llega en veces a reiniciarse el modem, ya me lo han intentado arreglar muchas veces, pero no ha quedado. Entonces, si me llega a sacar a mí, los demás no se vayan, quédense, es una cuestión de 3 minutos, lo que tarda en volverme a conectar. Entonces, inmediatamente que se va, regresa, y nada más en lo que vuelve a hacer la conexión, yo estoy de nuevo, me integro nuevamente a la conferencia y no es necesario que nadie se salga. Pues para eso también tenemos el grupo de WhatsApp, por el caso de alguna emergencia.
Entonces, vamos ahora con el surgimiento del enfoque de la prevención social de la Oficina de las Naciones Unidas en contra de la droga y el delito. Nos dice que concibe la prevención como las estrategias para reducir los riesgos de que se produzcan delitos, incluyendo el temor que genera a nivel de percepción social. La cuestión aquí que nos dice que la prevención es una cuestión de proponer e implementar estrategias para reducir los riesgos, pero también nos habla de incluyendo el temor que genera a nivel de percepción, que se genera a nivel de percepción social. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces también tiene que ver la percepción de la inseguridad que tenemos más que los hechos reales. Por ejemplo, hemos visto mucho en redes sociales, sin quererme meter en cuestiones de feminismo ni hablar bien o mal del movimiento, pero ¿cuántas veces no hemos visto mujeres diciendo que no se sienten seguras en las calles? Y en muchos de los casos es una cuestión más de percepción de que realmente les haya pasado algo. ¿Cuántas mujeres realmente han sido abusadas? Ese es más el número de mujeres que tienen miedo de serlo que las que realmente han sido. Igual pasa en los hombres o mujeres, vas por la calle, ustedes por ejemplo que pasaban por las calles del centro de la ciudad para ir a la universidad, vas en la mañana, muy temprano, vas en la noche, pues tienes esa sensación de inseguridad, porque las calles cercanas a la universidad sabemos que no son muy seguras, vemos que hay muchas cantinas, vemos que hay muchos lugares que pueden ser peligrosos, y podemos, si le preguntáramos a la mayoría de los que van a la universidad, ¿te sientes seguro mientras caminas a la escuela? Yo creo que la mayoría te diría que no, pero también te aseguro que la mayoría no ha sufrido un robo, no ha sufrido alguna agresión, no ha sufrido algún abuso, pero es simplemente la percepción. Pero la percepción, ¿por qué se da? Porque hay un poco de riesgo, porque no hay luminaria, porque no hay seguridad, porque sabemos que ya han asaltado gente por ahí, entonces por eso se da esta percepción de inseguridad. Entonces las Naciones Unidas lo toman como una cuestión de que también se debe de tomar en cuenta. Déjenme por aquí busco, algunos de ustedes tienen por ahí activado el micrófono. Muy bien, creo que ya lo desactivo. Entonces escuchaba algo. Entonces, las Naciones Unidas nos dicen que no solo debemos de enfocarnos en reducir los riesgos que veamos latentes, sino también que debe estar eliminada la cuestión de la percepción social. Entonces, es otro elemento también muy importante que se debe de tomar en cuenta. Entonces, vamos a factores de la violencia. Dentro de estos factores vamos a encontrar dos en específico y de esos van a desprenderse otros 4 elementos en cada uno de ellos que se deben de tomar en cuenta y de considerar para la cuestión de la prevención. Entonces, tomen en cuenta esto porque de estos se va a desprender más información de cada uno de ellos y es importante que sepamos diferenciar cuál es un factor de riesgo y cuál es un factor de protección. Dentro de los factores de riesgo encontramos primero el individual. Vamos a pasar por el individual, el familiar, el comunitario y el social, tanto para los factores de riesgo como los de protección. Entonces, un factor de riesgo nos habla que son el conjunto de características inherentes a la persona, tales como el género, la edad, carácter y personalidad, que son parte de su desarrollo personal, como su historia de vida, experiencias traumáticas, sexualidad, desarrollo escolar y exposición a la violencia. En este caso, en el factor de riesgo individual, va enfocado a la persona, a cómo se desarrolla su personalidad dependiendo del entorno en el que vivió.
el entorno va a ser muy, muy variado dependiendo de la situación personal de cada quien. Hay quienes en su casa, pues, tienen, podemos decir que no reciben violencia, no reciben maltrato, tal vez no reciben mucha atención, pero no reciben violencia. Y resulta que la violencia la reciben en su colonia, la reciben en su escuela, y eso va desarrollándoles una personalidad que puede ser tendiente a generar conductas de violencia. Muchos nos vamos por esta cuestión o por este concepto de los patrones, que los patrones son ciertos rasgos de conducta que vamos adquiriendo y que después los vamos también desarrollando más adelante. Entonces dice, si en tu casa recibiste violencia, cuando crezcas vas a generar violencia. Si en tu casa hubo alcoholismo, cuando crezcas vas a ser alcohólico. O en el caso también de las mujeres, si tuvo un padre alcohólico o un padre que les maltrataba, que maltrataba a su esposa, dicen, normalmente muchas mujeres terminan casándose con una persona igual. En muchos de los casos es cierto, se siguen esos patrones, pero no siempre. Muchas veces cuando alguien recibe violencia en su casa por parte de sus padres, sus hermanos, sus abuelos o alguien en específico, o en la escuela recibe violencia, no siempre va a reflejarse con violencia, sino que a veces también se va a impregnar tanto el papel de víctima en la persona que a donde vaya va a recibir violencia. Si recibe violencia en su casa, cuando vaya a la escuela, también va a recibir violencia porque va a sentir que no se puede defender, o va a pensar que todo en la vida es así, que si lo maltratan en su casa, pues también es normal que lo maltraten en la escuela. Cuando crezca, va a normalizar también esta situación y va a pensar que pues el recibir maltrato de su jefe o de sus compañeros pues es algo normal, porque así siempre lo ha vivido. Entonces, la cuestión de los patrones no siempre va a aplicar y no siempre se va a generar la misma conducta que se recibió. Puede ser simplemente que se siga la misma postura, la misma posición personal de seguir siendo la víctima siempre. Entonces, y pues también hay otros casos que son de los mejores, donde pues hay personas que recibieron violencia en su casa o vieron violencia en su casa hacia su mamá, hacia su papá o hacia algunos de sus familiares, y deciden no repetir esos patrones de comportamiento. Entonces, ni los repiten con su familia, ni los repiten en la calle, ni los repiten en ningún otro lugar, que son de los mejores casos que podemos encontrarnos, pero pues sabemos que no siempre es así. Cuando vivimos en un entorno de violencia o en un entorno de inseguridad, pues siempre de alguna forma u otra nos van a dejar marcados en ciertos aspectos. Entonces, el factor de riesgo individual es algo que se tiene que atacar y que se tiene que buscar una buena solución. En la cuestión del factor de riesgo familiar, pues son las situaciones que se manifiestan en el círculo social más cercano, que comúnmente es la familia, y que pues aquí va a variar mucho los diferentes tipos de familias que podamos encontrar. Hay familias con un solo hijo, hay familias con 2, 3 hijos, hay familias con hasta 4 o 5 hijos, y luego todavía hay familias en las que pues crecen en la adolescencia, la joven sale embarazada o el joven embaraza a su novia y se la lleva a vivir a su casa o se van a vivir a casa de ella, y pues la familia se hace más grande y el entorno familiar se vuelve también un poco más complicado. Entonces, hay diferentes tipos de familia, y pues eso también ayuda a detonar ciertas conductas. Dice, entre estos factores de riesgo se encuentra la violencia familiar, la composición y roles en la unidad doméstica, las relaciones asimétricas de poder, familia extensa y patrón de consumo de alcohol y otras drogas. Aquí quisiera explicar
cuestiones en cuanto a este párrafo, donde nos habla de la composición de los roles en la unidad doméstica. Los roles son posturas o posiciones que jugamos en todo nuestro entorno. En la sociedad tenemos un rol como ciudadano o tenemos un rol como gobernante o como servidor público. En la escuela podemos tener un rol de maestro, un rol de alumno, un rol de becario, un rol de personal administrativo. En la familia tenemos el rol de hijo, tenemos el rol de padre, tenemos el rol de hermano. Pues tenemos diferentes tipos de roles. La cuestión aquí es que antes los roles estaban muy definidos. Teníamos lo que es la familia nuclear. Se refiere con la familia nuclear, no quiere decir familia nuclear que tenga superpoderes o cosas así, sino el núcleo de la familia era la relación entre padre y madre y la cuestión de tener sus hijos. Entonces, en la familia nuclear es la composición de la familia por medio de esposo, esposa, esposo varón, esposa mujer, y los hijos que tenían pues, su posición de subordinación. Era los hijos hacer lo que digan los padres. Se tomaba en cuenta también la opinión de los abuelos y pues hasta cierto grado podríamos decir que era en su mayoría una familia funcional, una familia que realmente no tenía tantos problemas. El problema viene ahora con las familias con las familias de ahora. Voy a para incluirme en la cámara y también variarle un poquito y no esté nada más con la pura presentación. La cuestión viene ahora con el nuevo tipo de familias y la descomposición de muchos roles, que no quiero decir que los roles de antes hayan sido perfectos y los de ahora estén mal, pero sí hay mucho cambio de roles. En primera, tenemos ahora la situación del matrimonio igualitario. ¿Qué es el matrimonio igualitario? El que todas las personas pueden contraer el matrimonio con independencia de su sexo. Si dos hombres se quieren casar, se pueden casar. Si dos mujeres se quieren casar, pueden contraer matrimonio. Una persona transexual puede casarse con quien desee. En Nuevo León todavía no está regulado en el Código Civil. El Código Civil todavía dice que tiene que ser un hombre y una mujer, pero no va a tardar mucho en que esto cambie. Hay quienes pueden estar de acuerdo y quienes no, pero pues es una realidad de la que no nos podemos esconder ni podemos dejar de ver, y pues es algo que ya va a estar implementado en todo México. Entonces, desde ahí ya viene un cambio de roles. Bueno, el cambio de roles, viene desde antes. Antes la mujer era sumisa, la mujer se dedicaba completamente al hogar y el padre era el proveedor y el protector, tenía ese rol. El hombre era quien mandaba, era quien tomaba las decisiones y era pues el encargado de proteger a la familia. Vienen los cambios sociales, viene la tecnología, vienen nuevas necesidades, nuevas ambiciones en un buen sentido, y pues en muchos de los casos ya no es suficiente que el hombre trabaje para poder obtener lo que la familia quiere, y tiene que trabajar la mujer. Pues hay un cambio de rol, la mujer se vuelve también trabajadora, se vuelve proveedora, y por lo tanto deja de ser la mujer sumisa, deja de ser la mujer que hacía lo que el hombre le decía, deja de ser únicamente la madre, se convierte también en una persona que quiere hacer también cosas para ella, y esto viene a cambiar la situación de la familia. No quiero decir que esto esté mal, al contrario, está muy bien, pero en muchos de los casos se han escudado en este tipo de situaciones de que porque yo tengo que trabajar o los dos trabajamos y le ponemos menos atención a los hijos y le dejamos la educación de los hijos a las escuelas, a las nanas,
a las personas que no los cuidan y en muchos casos a los abuelos, a los tíos o también a los hermanos mayores. Los papás trabajan, resulta que tienes una hija de 14, 15 años y un hijo de 6 años y pues haces que la hija de 15 años se encargue del hermano menor o de la hermana menor. Entonces le quitas el rol de hermana y lo conviertes en un rol de madre. Igual lo que está pasando con los jóvenes que están teniendo hijos a edad muy temprana. ¿Qué es lo que están haciendo? Tienen que seguir estudiando o tienen que empezar a trabajar y resulta que pues, no se casaron por estar tan jóvenes o el padre no quiso responder y no se quiso hacer cargo ni de cuidados ni de nada y pues la joven tiene que trabajar o tiene que dejar sus estudios, entonces deja su rol de hija para convertirse en rol de madre, pero no en todos los casos se convierte en un rol de madre, porque al tener que trabajar o tener que ir a la escuela, deja a su hijo o a su hija en el cuidado de los abuelos, o de la abuela o del abuelo. Entonces, los abuelos también pierden el rol de padres, pierden el rol de abuelos y se convierten en padres de sus nietos. Entonces, todo este tipo de roles se están rompiendo a como era antes. Como digo, no es una cuestión de criticar ni decir quién está bien o quién está mal, pero es una realidad social. Y este tipo de roles han llegado a originar cuestiones de conducta que no eran las habituales como en los tiempos anteriores. Aparte que las generaciones están teniendo un rol protagónico muy distinto al que se tenía antes. Desde muy pequeños ya se sienten con muchos derechos, se sienten con autoridad y pues hasta ahí a veces falta de respeto hacia los mayores o falta de respeto hacia la autoridad, que no tengo nada en contra de que puedan sentirse independientes, pero hay límites respecto de la edad de cada quien. Entonces, todo este tipo de roles que van dentro de la familia y dentro de lo individual, pues son los que tenemos que poner mucha atención porque por ahí es donde pueden venir las cuestiones de la violencia, las cuestiones de la delincuencia y también cuestiones hasta de perversiones que se pueden dar ahora con el exceso de información que encontramos en redes sociales. Entonces, todo este tipo de factores debemos de tomarlos en cuenta y ver que la familia es el núcleo de la sociedad. Por muchos años se ha dicho esto, se ha tratado de inculcar, antes creo que era tomado mucho más en cuenta que ahora se toma más el factor individual que el factor familiar y pues no nos interesa tanto el factor familiar, pero si venimos de una buena familia, si venimos de una familia que hay comunicación, que hay empatía, que hay apoyo mutuo, eso fácilmente lo vamos a poder replicar en la sociedad. Si no sentimos apoyo en nuestra propia familia, pues ¿qué podemos esperar de la sociedad? ¿O qué vamos a ofrecerle a la sociedad de algo que no recibimos en nuestra propia casa? Por eso el entorno familiar se vuelve muy importante para la cuestión de prevenir la violencia y la delincuencia. Yo voy a seguir con la presentación, retomo la pantalla, permítanme tantito. Muy bien, ahí ya deben estar viendo la pantalla otra vez, la presentación, perdón. Entonces pasamos ahora a los factores de riesgo comunitario, que estos se refieren a un contexto un poco más amplio que las relaciones interpersonales y las familiares. En este caso, las relaciones interpersonales pueden detonar eventos de violencia y de delincuencia. Algunos de ellos son la distribución de drogas en las escuelas, la deserción escolar, las peleas entre grupos de pares o pandillas, los puntos de venta de drogas, que a veces los tenemos en las esquinas, los tenemos en las tienditas, los tenemos en alguna casa en específico que muchas veces todos las conocemos y hasta la policía los conoce, pero son intocables. Entonces, este factor de riesgo comunitario se refiere a lo que es nuestro entorno más cercano, que
viene siendo desde la colonia en la que vivimos, la cuadra en la que vivimos, la escuela a la que vamos, y los lugares principalmente que frecuentamos. Entonces aquí, al haber relaciones interpersonales, es donde normalmente podemos encontrar algunos factores de violencia por la misma interacción, la misma, los mismos intereses que pueden ser totalmente opuestos. Vamos a decir, por ejemplo, en la cuadra, que se da mucho, sobre todo en épocas decembrinas, las guerras de bocinas, que todo el mundo quiere tener sus posadas, sus fiestas o su fiesta navideña y quiere tener su propia música a todo volumen. Resulta que el vecino también quiere tener la música a todo volumen y yo lo subo más porque no me deja escuchar la mía, o simplemente no me voy a dejar que me gane. O los vecinos que se ponen a escuchar la música hasta altas horas de la noche y la ponen muy fuerte y pues genera molestias hacia los demás. O la vecina que va a dar su banqueta con agua y resulta que le avienta toda la suciedad a la vecina de al lado. Y pues todos estos son factores de riesgo que pueden generar violencia o delincuencia. Y eso sin hablar de cuestiones de drogas, eso sin hablar de cuestiones de robos. Que ahorita también la cuestión de la violencia, perdón, de la delincuencia por los factores de la contingencia de ahora que estamos viviendo, el número de robo a casa habitación se redujo. Podemos decir que bueno para la gente, que pues, al estar en su casa es menos riesgo que se metan a robar, obviamente. El problema va enfocado a que los que se dedicaban al robo de casa habitación, ¿qué están haciendo ahora? Pues, obviamente a ellos les pega en lo económico al dejar de robar, dejar de recibir un ingreso, pues ¿qué es lo que van a hacer? Difícilmente se van a poner a trabajar porque no es su estilo de vida. Entonces, ¿qué tipo de robo o qué tipo de conducta delictiva están haciendo ahora para poder tener ingresos? Muchos se van a la cuestión de las drogas porque es lo más seguro en cuestión de recibir algo económico, porque también al haber menos gente en la calle, hay menos posibilidad de que puedas asaltar a alguien, y la gente que está golpeada también en su bolsillo, pues desafortunadamente, qué tanto dinero puede llevar consigo como para que los ladrones puedan robar y tener un buen sustento. Entonces, son factores que también pueden incidir a que aumente el crimen organizado, que aumente la venta de drogas y que aumenten otro tipo de delitos que antes no se estaban, que no tenían índices tan elevados. Entonces, se reduce el robo casa habitación, se reducen los asaltos en la vía pública, pero empiezan a detonarse otro tipo de conductas violentas. Pues tenemos que también tener cuidado con todo este tipo de factores. Entonces, el factor comunitario es un factor muy importante que dijimos, habíamos dicho hace rato, que va desde la cuestión de una iluminación, de una calle segura, de que no haya lotes baldíos, de que haya policía cuidándonos. Entonces, todo eso tiene que ver en un riesgo de factor comunitario. Dentro de un factor de riesgo social, aquí son las condiciones económicas, políticas y sociales que favorecen la expresión de la violencia y la delincuencia, como son la desigualdad económica, la exclusión social y la dificultad en el acceso a los derechos humanos, la debilidad del sistema penal y policial, la impunidad generalizada, el narcotráfico, el crimen organizado, la acelerada urbanización, las elevadas tasas de desempleo y la baja confianza en las instituciones. Este factor de riesgo social es el más importante y tiene que ver en un contexto más amplio que el comunitario. Perdón, con mi perro, como quiera. Ya me lo vamos a terminar también para darles un descanso a ustedes. No sé si vayan a tener otra clase después de la mía, pero que puedan descansar un poco y también no hacerlo tan largo y tedioso el tema. De hecho, terminamos con este factor de riesgo social, vemos algunas dudas, platicamos un poco
vuelvo a tomar lista y nos despedimos. Pero este factor de riesgo social sí quiero darle algo de importancia, porque ahorita en nuestra actualidad creo que es un factor que está detonando, o que por lo menos, tal vez no lo esté detonando ahora, pero no tardará mucho en detonar factores de violencia. Me voy a salir de la presentación para que me vean a mí un rato. De movimiento. Bien, ahí creo que me deben estar viendo. La cuestión del entorno social que se vive actualmente. Primero, pues, cabe resaltar otra vez la situación de la cuarentena y de la contingencia sanitaria, que está generando mucha polarización. Hay quienes creen que es una mentira la cuestión del COVID, hay quienes dicen que pues sí existe, hay quienes dicen que se están inflando números, hay quienes están en contra de esta situación de la cuarentena porque pues está generando, está golpeando la economía de muchas familias desafortunadamente. Entonces, desde ahí hay una polarización de la sociedad. ¿Qué quiere decir la polarización? Cuando nos vamos a dos extremos. Unos piensan de una forma, otros piensan de otra, y hay un choque entre estas dos posiciones. Y luego, no quiero meterme mucho en cuestiones de gobierno para no que alguien se sienta agraviado o ofendido, pero pues yo no estoy muy de acuerdo con muchas medidas que implementa nuestro gobierno actual, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y sobre todo en algunas posturas que toma en cuestión de dividir, estos son los ricos y estos son los pobres. Los ricos son los malos y los pobres son los buenos. Entonces vamos a quitarle a los pobres y vamos a quitarle a los ricos y vamos a dárselo a los pobres, porque realmente eso no genera riqueza, y lo que sí genera es más desigualdad y genera también odio y resentimiento por parte de la sociedad. Pues últimamente también se ha encargado de exhibir a quienes dicen que no pagan impuestos. Creo que no es trabajo del gobierno decirnos quién no paga impuestos. Su trabajo es obligarlos a que paguen los impuestos y no estarnos diciendo que no pagan, porque nos está diciendo que no pagan impuestos, pero no está haciendo nada para que los paguen. Entonces realmente no está haciendo su trabajo. Lo único que está haciendo es delatarlos y generar más odio. Que luego ven, miren, TV Azteca no está pagando impuestos, vamos a dejar de ver TV Azteca y vamos a dejar de ir a Banco Azteca y vamos a dejar de comprar en Electra y vamos a dejar de hacer esto. Y realmente no son medidas que ayuden. Entonces creo que este gobierno se está encargando mucho de la polarización. Normalmente se le conoce o se les dice chairos a los que comulgan con las expresiones de Andrés Manuel, y los seguidores de Andrés Manuel se dicen fifís a los que no apoyan el movimiento de la Cuarta Transformación. Entonces estamos dividiendo la sociedad entre chairos y fifís, y creo que eso no es bueno. Creo que un presidente debe de buscar la unidad y no decir quiénes son los buenos y quiénes son los malos, y vámonos en contra de los malos y vámonos en contra de los que están en contra del pueblo y cosas así. Debe buscar la unidad, y creo que no lo está haciendo. Entonces, ahorita creo que no estamos en una situación tan fuerte de violencia, pero sí podemos llegar a ello. Si ustedes se ponen a buscar algo de historia, encontrarán que en todos los países pasa, pero en México está muy marcado que cuando fue la conquista era una cuestión entre los nativos del México prehispánico y los españoles. Entonces era odio hacia los españoles y odio de los españoles hacia los nativos. Luego empezó a haber esta combinación de razas. Esta combinación de razas, criollos y mestizos, y empezó también a haber esa división, esa polarización. Luego tenemos un México independiente y empieza a haber pleito entre liberales y conservadores.
México dividido otra vez. Luego viene la situación de la guerra de reforma. Se separa la cuestión de la iglesia y el Estado, y entonces empieza, sigue esta postura de liberales contra conservadores, pero los conservadores son los religiosos ahora y los liberales son los que están en contra de la iglesia. Entonces, y eso duró años, donde la sociedad estaba completamente dividida. Luego viene la cuestión de la revolución, donde eran los campesinos contra los empresarios y contra el gobierno, otra división, otra polarización de la sociedad. Triunfa la revolución, se establece un partido único en el gobierno, un partido totalmente autoritario y antidemocrático, que era el primero, nace como Partido Nacional Revolucionario, el PNR, se convierte después en PRI, y viene la polarización también entre priistas y panistas, rojos y colorados, también se le llegó a conocer en algún momento, que esos rojos y colorados venían todavía de mucho más atrás, y viene esta polarización y este choque entre personas, entre mismos mexicanos. Y ahora se vuelve a revivir esta situación. Yo creo que por ahí de los años 90, la década pasada, entre 2000 y 2010, habíamos tenido una época un poquito más de tranquilidad, de no estar atacándonos entre nosotros, entre la misma gente. De hecho, nuestro enemigo en común era el gobierno. Gobierno fuera del PAN o fuera del PRI. Pero ahora que entra este nuevo gobierno en la Cuarta Transformación, viene una situación en la que otra vez es ponerse al pueblo contra el mismo pueblo. Y creo que es algo que no ayuda. Si ustedes buscan algo de historia entre verdes y colorados, entre conservadores y liberales, entre los que estaban en favor de Benito Juárez y en favor y los que estaban en contra de él y en favor de la iglesia, se van a encontrar que hubo violencia, que hubo que hubo división. De hecho, en la época de los 40, 50, 60, si una familia era panista, no podían aceptar que su hija o su hijo se casara con otra persona que fuera del PRI. Entonces, tanto era la intolerancia. Y ahora creo que espero que no lleguemos a esta situación entre chairos y fifís, en que desate violencia o desate situaciones también de mayor confrontación. Entonces, es importante conocer de todo esto porque hay una frase que dice: el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y creo que estamos repitiendo muchas cosas que hemos hecho mal anteriormente. Y si se fijan, así es la historia de México. Si se ponen a investigar de la historia de México, se han repetido muchos sucesos constantemente. Siempre volvemos a caer en lo mismo, en crisis, en devaluación, en desgracia y nunca en progreso. Entonces, vamos a tratar de ser lo más objetivos, de ser lo más congruentes. Otro de los movimientos que también ha dividido mucho a la sociedad es el movimiento feminista. Muchos están a favor, muchos están en contra, la postura del aborto. Entonces, creo que no estamos en épocas de estarnos dividiendo, sino más bien de unidad, y que esto nos puede llevar a prevenir cuestiones de violencia y de delincuencia. Entonces, pues es algo que debemos de tomar en cuenta. En el factor de riesgo social entra mucho para el análisis. Si ustedes más adelante se quieren dedicar a la investigación, van a encontrar muchísimo terreno para ver factores de riesgo social. Si empiezan a trabajar en gobierno y van a tener que ver cuestiones de políticas públicas, aquí tienen muchísimo de dónde agarrar. Entonces, son cuestiones que ustedes van a poder aprovechar, y espero que la aprovechen para bien, tanto para conocimiento suyo como para algo que puedan aportar a la sociedad. Hablando de la carrera de criminología, me imagino que algunos de los maestros se los han de haber hecho ver. No es una cuestión nada más de decir voy a estudiar criminología para ser criminólogo y se acabó. Tener un trabajo, ganar dinero, pues no es nada más por ahí. También entra la situación de buscar soluciones hacia la sociedad, de poder aportar algo a la sociedad, ya sea con la prevención, ya sea con la sanción,
ya sea con la investigación en cuestión de crímenes o de delitos, de violencia, de falsificación de documentos, de grafoscopía, a lo que ustedes se quieren enfocar, siempre va a haber un aporte a la sociedad, no nada más es una carrera como la de un arquitecto, como la de un contador, como la de un administrador de empresas, en la que solo busco la cuestión personal, sino que también al ustedes buscar su desarrollo personal, van a ver que van a encontrar algo que pueden aportar a la sociedad. Entonces, les comento nada más para que tomen esto en cuenta y antes de volver a pasar lista, preguntar si hay alguna duda, algún comentario que tengan ustedes. ¿Ninguno? Muy bien, entonces voy a volver a tomar lista para confirmar que nos quedamos todos los que estábamos o para ver si alguien más. Muy bien, aquí Leida nos contestó que no. Andrea abandonó la conversación. ¿Saben por qué se nos fue? Y permítanme estar tomando la asistencia. Elizabeth Almazán. Presente. Gracias. Sergio Álvarez. Presente. Jacqueline. Presente. Perfecto. Vanessa Paola. Vanessa no está. Bien. Andrea Elizabeth. Sergio, ¿sí te escuchaste? Bueno, Vanessa no está. Judith Charles. Tampoco. Víctor Alfonso. Tampoco. Emilio Jasso. Emilio tampoco está. Muy bien. Leida. Leida se anda por aquí ahorita. Algo creo. Leida presente. Muy bien. Alexa. Alexa no está. María, perdón, Angélica María. Presente. Es Maraya. Ah, Maraya, discúlpame. Cierto, le vi la listo. Isabel, Perla Isabel. Presente. María del Carmen. ¿Está María del Carmen? Presente. ¿Así está? María del Carmen. Sí, presente María del Carmen. Muy bien, listo. Mariana Griselda. Presente. Gracias. Francisco Rodríguez. Francisco no está. Valeria Montserrat. Tampoco. Alice Salcedo. Presente. Muy bien. Y Kenia Verónica. Kenia Verónica no está. Muy bien. Perfecto. Entonces, pues, si no hay más, el día de mañana voy a estar subiendo el foro para que ustedes lo respondan. Ya saben cómo contestar un foro, ¿verdad? Lick. Sí, muy bien. Si no, ya saben que ahí en YouTube, por ahí les han compartido unos tutoriales de cómo hacer algunas actividades. Por si no lo tienen, se los voy a mandar también al grupo de WhatsApp. Y es un canal donde viene un listado de todas las actividades que ustedes pueden hacer.
Entonces, mañana subo el foro, va a estar todo el día abierto para que contesten mediante una cadena nueva y pues eso va a valer como parte de una actividad con puntos y como su asistencia del jueves. Entonces, si no hay más, nos vemos la próxima semana y como quiera estamos en comunicación por medio del WhatsApp. Que estén muy bien y nos estamos viendo. Adiós. Adiós.